Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios, como de costumbre, y pedir su dirección para llevar a cabo la apertura de esta nueva serie que hemos llamado Sinopsis de nuestra fe. Para el que no me conoce, mi nombre es José Barito. Soy ciudadano de la República de Venezuela y director, orador y conductor de este programa. Lo hago a través del Ministerio Evangelístico de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Y nuestro objetivo principal obedece al compromiso de divulgar, comunicar y testificar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su verdad presente contenida en la Santa Palabra de Dios. Solo esperamos que esta nueva serie pueda serle de gran utilidad a través del mensaje de amor, salvación y esperanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo en sus palabras de vida. Es necesario recalcar, como le he expresado en series anteriores, que el ministerio que dirijo no es originador de la verdad, simplemente somos comunicadores y testificadores de esa verdad. La verdad le pertenece al Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y cuando asumí la tarea de poner en marcha esta nueva serie, lo hice bajo la premisa de respetar la fidelidad al texto sagrado. Igual manera como lo hice con las demás o las anteriores series. Pues nunca estaré dispuesto a publicar, divulgar ni grabar lo que contradiga esa valiosa verdad para alimentarle el ego a hombre alguno o a la institución que sea. No, Señor. Eso sería traicionar el legado que nos ha dejado el Señor Jesucristo en sus palabras de vida. De igual manera, quiero subrayar que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el foco central de las Santas Escrituras y de la historia. ¿Ok? También es el foco central de la doctrina y la experiencia de nuestro ministerio. A través de todos los temas que divulgaremos en esta nueva serie y que nos honra poner a su entera disposición, usted podrá con ellos visualizar las creencias bíblicas fundamentales y los temas más vitales, relevantes y controversiales de la palabra de Dios. Es decir, estos temas son la espina dorsal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde podrá explorarlos, estudiarlos, corroborarlos y, si usted lo considera, por su libre elección, pueda usted admitirlos. Básicamente, esta serie obedece a la solicitud de muchísima gente que nos ha manifestado su interés porque sacáramos al aire una síntesis que resumiera los temas más relevantes e importantes de la verdad presente que está contenida en los más de 200 temas que hemos divulgado a través de nuestro ministerio en las series anteriores. Sí, hemos divulgado más de 200 temas que a través de esta importante arteria radial 90.1 FM, y esto obedece a esa solicitud que nos ha hecho muchísima gente para que hiciéramos esta síntesis. Les aseguro con mucha franqueza y honestidad que esta nueva serie, al igual que las anteriores, muestra en detalles la fidelidad a la palabra de Dios y está centrada, como ya les he dicho, exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Las diferentes síntesis y trabajos de investigación que hemos desarrollado en cada tema destacan diversas facetas del amoroso carácter de Cristo, cada cual revela cómo es Él y lo que significa una relación directa con Él. Para los miembros de la Iglesia Adventista, les ayudará a profundizar en las raíces de su fe para redescubrir aquellos detalles de la verdad que los inspiraron cuando sintieron por primera vez el gozo de la salvación. Para todo estudiante de cualquier trasfondo, descubrirán ricas enseñanzas conducentes a una relación personal y satisfactoria con Cristo. Si usted es miembro de otra iglesia o denominación en particular, cualquiera que sea,
encontrará la senda que lo conducirá a un claro entendimiento de los temas poco y difícilmente entendidos. Dios quiere pues que sepamos que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y lo seguirá siendo por los siglos. Así está escrito. Y que estará con su pueblo hasta el final de los tiempos. Así lo ha prometido. Quiere que confiemos en Él, mostrándonos que así como cumplió con las promesas y profecías que tenían que ver con el pasado, de igual manera cumplirá también con las que faltan. De eso no tenga la menor duda. Y en especial en esta época final en la que vivimos, también el Señor quiere que prediquemos convencidos y convertidos el último mensaje a la humanidad contenido en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 del 6 al 12. Este tema lo tenemos para el final de esta serie. A un mundo que duda o divaga fantasiosamente con sueños irreales y quiere que le hagamos ver a la humanidad el gran plan de salvación, el propósito divino en la historia humana y el desarrollo final del contenido del conflicto que terminará para siempre con este planeta de maldad. Así es. Los reinos de los hombres podrán parecer sólidos como el oro, como la plata, el bronce o el hierro, pero su basamento es tan endeble como el intento de unir el hierro con el barro. La humanidad no podrá darse abasto a sí misma. Sucumbirá arrastrando tras sí todo el cúmulo cultural, político y religioso pagano de los reinos que la precedieron y que pretendieron perpetuarse en cada reino sucesivo. Como las dos torres que representaban la fortaleza del poderío económico mundial en Nueva York, así también la fortaleza de los reinos de este mundo se desplomará. Triste y doloroso es el hecho, pero bueno, Dios no lo quiso ni lo quiere, pero lo permitirá finalmente para acabar con el régimen de la fuerza y la opresión, de la maldad, de la apostasía, de la rebelión hacia su santa palabra, su voluntad. Lo que la humanidad debe entender es que toda esta lamentable situación y de consecuencias nefastas y vergonzosas que vivimos en los actuales momentos en este planeta, quienes por supuesto sabemos que irán en creciente aumento, porque así está escrito, es producto de un ataque que lleva más de 1 milenio, feroz y permanente contra la ley eterna e inmutable de Dios, que es su santa voluntad. Por ello surge la necesidad de sacar al aire este proyecto como parte del mensaje del último pregón y darlo a conocer para que la humanidad revise diligentemente su caso y haga los correctivos lo antes posible, porque no hay tiempo que perder, apreciada audiencia. Esta serie muestra con precisión el desarrollo pleno de las profecías concernientes a estos últimos tiempos. Y con ello podrá usted visualizar y comprobar las pruebas históricas y fidedignas que demuestran la mayor usurpación de funciones divinas y apostasía en la historia de nuestro planeta y consumadas por una organización política religiosa que en breve alcanzará la supremacía hegemónica de su poder. Pero, aún con todo ello, gracias a Dios, por supuesto, gracias a Dios, tenemos la esperanza de que nuestro Padre Eterno, a través de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, tiene todo el control en sus manos y llevará a cabo todo lo que ha prometido en su santa palabra. Por todo ello, decimos que esto es una bendita esperanza, una maravillosa verdad, es un privilegio único y admirable el nuestro por enterarnos y dar a conocer al mundo este precioso mensaje. Una responsabilidad grande, muy grande que tienen los hombres que conocen este mensaje. El Señor hará justicia a su pueblo oprimido. No solo lo habrá perdonado, sino que también lo vindicará delante del mundo y delante de todo el universo. En tal sentido, esta serie de 20 temas cardinales que hoy ponemos a su entera disposición es una cortesía y una contribución vital de nuestro ministerio, Una Voz que Clama en Venezuela, en favor del crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Este proyecto es, como hemos dicho antes, una síntesis general de las series antes divulgadas y fue el producto, gracias a Dios, por supuesto, de un poco más de 2 décadas de ardua investigación y desarrollo de los temas abordados y examinados diligente y acuciosamente ante la luz de la Biblia. Esperamos pueda serle útil para su crecimiento espiritual y el de su respetable familia. Es realmente nuestro sincero deseo. Ahora, quiero presentarles pues los títulos de los temas de los temas que hoy ponemos a su disposición a través de esta serie, este proyecto o nueva serie que hemos llamado Sinopsis de nuestra fe. Como les dije, compuesta por 20 temas. Bueno, miren, estos 20 temas son los siguientes. Tenemos un primer tema que lleva por título El plan de Dios. Este tema le muestra la importancia real de acudir a las Sagradas Escrituras como única regla de fe y esperanza para conocer el plan de Dios y su propósito para la culminación de su obra en esta tierra. Por supuesto, lo conducirá a tomar la decisión correcta ante la crisis que se avecina. Ese es nuestro primer tema. Nuestro segundo tema lleva por título La existencia del mal. Pues miren, este segundo tema le proporcionará toda la evidencia escritural para comprender por qué existe el mal en esta tierra y cómo se originó y por supuesto cuál será el fin decisivo del mismo. Eso es con relación al segundo tema. Nuestro tercer tema lleva por título Una salvación garantizada. Este tema, como tema central, por supuesto, de las Escrituras Sagradas, y aquí dependen los demás temas, le muestra en detalle el plan de salvación que Dios ha provisto para la humanidad que ha caído en franca rebelión a su santa voluntad y por ende, si no se sujeta en obediencia al plan de salvación que ha sido extendido a toda la humanidad tal cual como fue establecido, dicha humanidad se encamina hacia su destrucción total y definitiva. Ese es nuestro tercer tema. Cuarto tema lleva por título 10 enunciados eternos. Sí, señor, estos 10 enunciados no son otra cosa que los 10 mandamientos, y los mismos no provienen de un libro cualquiera, sino de la revelación del Dios eterno a los hombres. Por lo tanto, se demanda de cada uno de nosotros una entrega sagrada y un espíritu humillado y un corazón abierto para aceptar y poner por obra las normas que Dios ha establecido como base fundamental para nuestra enseñanza y el bien de la humanidad. Lo que la gente conoce sobre los 10 mandamientos es a través de la óptica cristiana, y la mayoría de los creyentes conoce esos 10 mandamientos porque los vio fue en el catecismo antes de hacer su primera comunión, pero ahí no están los 10 mandamientos, déjeme decirle, que recibe el pueblo de Dios, son otros. En la Torá o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, aparecen como un código perpetuo de moral y ética. Así que este tema vamos a estudiarlo muy profundamente. Muy bien. Tenemos un quinto tema que lleva por título El día de reposo. Este es un tema absolutamente esencial y mucho más importante de lo que la gente cree y se imagina. Es una de las claves indispensables para el conocimiento del Creador y verdadero Dios, y tiene muchísimo que ver con nuestra vida eterna en el venidero reino de Dios. Así que no se pierda también este tema. Tenemos un sexto tema que lleva por título ¿Qué piensa Dios de la idolatría? Sí, es importante, porque el mundo puede pensar lo que quiera y lo que desee, pero es lo más importante para el ser humano que realmente ha creído en Dios, es saber qué piensa el creador de la idolatría. Es cierto que resulta conmovedora pues nuestra religiosidad, pero eso no indica que sea la forma correcta de expresar nuestra adoración a Dios. Solo cuando actuamos de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, entonces que podemos tener la plena certeza de que estamos haciendo lo correcto.
Por ello es bueno no pasar por alto a las Escrituras, ya que es el libro por excelencia para aprender todo aquello que tiene que ver con la adoración a Dios. Y como este es el propósito de nuestro pueblo, entonces debemos oír sus consejos. Y esa es la realidad. La idea que subyace con este tema es dar a conocer al mundo entero lo grave que es incurrir en idolatría. La idolatría lo que pretende es usurpar literalmente la divinidad de Dios, para el que no lo sabe. Especialmente en estos días del fin, cuando el espíritu de error y de apostasía se mueve por el mundo arrastrando tras de sí a los incautos. Interesante tema, muy y vital. Tema número 7 lleva por título Más allá de la muerte. Puede que sea el tema peor entendido en el mundo hoy, de hecho así lo es. Para muchos está envuelto en misterio y evoca sentimientos de temor, incertidumbre e incluso desesperación. Hay mucha especulación en este tema. Otros, por la influencia corrupta de sacerdotes y dirigentes apóstatas, creen que sus seres amados que han muerto en realidad no han muerto, sino que viven en otros lugares bajo diferentes condiciones. De igual manera, pero con diversidad de matices, la mayoría de las religiones del mundo enseñan que los muertos se transforman en espíritus. Ahora, ¿importa esto? Claro que sí, muchísimo. Es que las personas que malentienden este tema de la muerte casi seguramente serán engañados en otros temas. Y es así. Debemos estar por ende seguros tocantes a este asunto. Es por ello que es apremiante este mensaje que le revelará lo que Dios dice sobre este tema, porque lo que Él dice es lo que realmente importa e interesa. Muy bien, tenemos un octavo tema que lleva por título Señales del retorno de Cristo. Así se llama, lleva por título el tema 8. Una de las más importantes y relevantes doctrinas para nuestro tiempo es aquella que trata de la segunda venida de Cristo. Este acontecimiento es mencionado más de 1000 veces en las Sagradas Escrituras y constituye uno de los aspectos centrales de lo que llamaríamos la verdad presente. El tiempo en el que este acontecimiento único en la vida del planeta ocurra está muy cerca, ¿saben? Y es perfectamente comprobable con las señales que Dios dejó para nosotros en su santo libro. Tanto la venida como las señales que precederán a este acontecimiento las trataremos en este tema y trataremos de resaltar la importancia que este tiene para quienes vivimos en estos últimos tiempos. Es importante también además porque este acontecimiento está vinculado indivisiblemente con el cierre de la puerta de la gracia o del perdón, ¿no? De la misericordia de Dios, pues el Señor vendrá a recoger a los suyos y la oportunidad de salvación habrá entonces concluido. El mundo se adelanta a su destrucción final y los mensajeros que tienen esa verdad pues deben elevar sus voces para que muchos más se unan al remanente que espera a ese Salvador. Los afanes de este mundo, el hedonismo, el afán de la riqueza y aún los deportes copan la atención de las masas sin preparación y las hacen permanecer en la oscuridad sobre lo que vendrá. Interesante. Tenemos un tema número 9 que lleva por título Nacer de nuevo. Usted posiblemente fue bautizado cuando era niño o recién nacido. Tal vez ni lo recuerde. De hecho, la mayoría no lo recuerda. Pues mire, ante esa realidad la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cree usted que ese bautismo, si es que se lo proporcionaron, sea válido y aceptable ante los ojos de Dios? Pues esta es una pregunta de vida o muerte, porque su propia salvación depende de la respuesta. En tal sentido, este tema le proporcionará exclusivamente qué es el bautismo, qué finalidad nos proporciona y cuál es el bautismo que Cristo aprueba. Usted debe comprender que este tema es un tema decisivo y vital que le ayudará a comprender mejor el tema de la salvación. Muy bien, tenemos un tema número 10. Este es el centro de esta
de este proyecto, esta serie, porque son 20 temas, este es el tema 10, lleva por título La Iglesia Postrera de Cristo, o sea, la iglesia del final, del fin de los tiempos. Es necesario que usted sepa qué debe enseñar verdaderamente la iglesia de Dios de los tiempos que hoy vivimos. Pues una de las últimas advertencias de Dios a su pueblo es que salgan de Babilonia, como lo dice Apocalipsis 18:4. Pero la gente tiene que comprender primero qué es Babilonia. El pueblo genuino de Dios no debe participar en la gran apostasía y el paganismo de aquella cultura corrupta del tiempo del fin en la que vivimos, pues, para que no reciban los castigos divinos que están por caer sobre esta tierra y que afectarán totalmente a esa Babilonia mística y contemporánea. Así que si usted se encuentra dentro de esa Babilonia mística, contemporánea por supuesto, debe entonces hacer los correctivos antes de que sea tarde. Este tema lleva por título La Iglesia Postrera de Cristo. Ahora tenemos un tema número 11 que lleva por título ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué? ¿Por qué existen tantas religiones? Bueno, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Cómo encontrar la religión verdadera? Miren, la verdad es que nuestro objetivo debiera ser la verdad. Y la verdad no está en venta. En algunas páginas amarillas podemos encontrar columnas de iglesias y centenares de iglesias. Pero ¿cómo elegir con acierto entre tantas opciones posibles? Ese no sería un buen método, porque la cuestión es que muchas, o la cuestión es mucho más trascendental que las páginas amarillas. Estamos viviendo en una época de cambios radicales y las iglesias contemporáneas, en el intento de mostrar interés por el pueblo y captar masas, se enrolan en la acción social, la política, la guerra y la pobreza, y al hacerlo han dejado de lado el Evangelio de Cristo. En los últimos tiempos ha habido un deterioro de los valores morales, cercados por las dudas. Hay quienes piensan en apartarse de las iglesias por considerarlas innecesarias. ¿Y qué decir de los caminos diferentes, innovadores? ¿Será que son guías seguros en la búsqueda de la verdad? Ahora, si su deseo es exclusivamente encontrar la verdad sin evasivas, no irá usted entonces en busca de una iglesia por la altura de sus torres, o por la riqueza de sus altares, o por la elegancia de sus adeptos. Hay millones y millones de personas que se dicen cristianas, creen en el cristianismo, pero en oposición al hinduismo, al budismo, al islamismo, al judaísmo, pero más allá del vago rótulo del cristiano no tienen más semejanza. Hay cristianos e iglesias cristianas de todas las variedades. Muchas buscan una organización grande con muchos millones de adeptos, otros un pequeño o discreto grupo, otros una iglesia antigua o una iglesia nueva. Algunos eligen una iglesia solo porque está en la esquina de su casa. Otros consideran la amistad como un valor importante. Algunos son atraídos por la música de un gran órgano o por el canto de un coro. O buscan un pastor simpático y carismático, pero pocos, muy pocos, le dan la importancia o prioridad a la verdad. Y este tema le mostrará el criterio más razonable para detectar dónde realmente está esa verdad eterna. Muy bien, tenemos entonces también un tema número 12, que es el espiritismo, abismo o solución. Ese es el tema. Pues mire, ¿qué es lo que se oculta detrás del ambiente oscuro de los rituales y ceremonias espiritistas de los grupos y entidades ocultistas? ¿De dónde proviene ese poder magnético y misterioso que intriga y atrae a las multitudes? ¿Por qué es que la fuerza oculta que se genera en tales prácticas nunca se revela plenamente, sino que todo queda envuelto en un velo de suspenso impenetrable? ¿Qué es lo que verdaderamente hay detrás de todo esto? ¿Qué es que el público ingenuo desconoce? Pues miren, la verdad a todas estas interrogantes podrá usted conocerlas a través de este tema. Y no solo eso, sino que le permitirá descorrer el velo y dejar al descubierto las fuerzas invisibles que se ocultan detrás del escenario tenebroso
de estas prácticas y rituales que son una vil mentira. Muy bien, tenemos también un tema número 13 que lleva por título Jehová y Jesucristo. Así es el título. Pues mire, hay gente que piensa que Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios lleno de amor en el Nuevo Testamento, a quien conocemos por medio del ministerio terrenal de Jesucristo. Otros piensan que el Jehová del Antiguo Testamento es Dios el Padre en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué hay tal confusión? Otros creen que Jehová es el Padre y que Jesucristo es el Hijo. Todas estas interrogantes nos traen consecuencia que nos hagamos otra pregunta: ¿quién era en realidad el Dios poderoso y eterno que nos señala la Sagrada Biblia? Pues, apreciada audiencia, con la ayuda infalible del Espíritu Santo, por supuesto, y de la Sagrada Escritura, única fuente autorizada para tal fin, a través de este tema les comprobaré qué relación existe entre ese Dios que la Biblia llama Jehová en el Antiguo Testamento, o Yahvé, en relación con ese otro personaje que se menciona en el Nuevo Testamento como Jesús de Nazaret, o como lo llama el pueblo mesiánico, Yeshua. Interesante, muy interesante. Este es el tema que, de hecho, yo puedo decirles que predico con mucha... Me encanta este tema, me encanta. Maravilloso este tema. Bueno, tenemos un tema 14 que lleva por título La bestia de Apocalipsis 13. Pues miren, de las filas de la cristiandad surgió hace siglos una entidad religiosa bien organizada, llena de ambiciones seculares, orgullosa, que, poseída del espíritu de Caín, se dedicó a tratar con gran crueldad y violencia a los cristianos que insistían en obedecer los puros y sencillos preceptos del Evangelio. Y es así como, a través de varios siglos de enconada persecución, condenó a millones de hombres, mujeres y niños a la hoguera, a la espada y a las siniestras torturas, por el crimen de creer más en la palabra de Dios que en sus rituales y enseñanzas, que no son más que mezcla de paganismo con cristianismo. Y más terrible aún, ella reúne todas las características que la identifican como el cuerno pequeño, la bestia y la gran ramera de quien nos habla el profeta Daniel y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Así que este tema le ayudará a conocer quién es realmente este personaje. Interesante. Tenemos un tema número 15, que es digamos que el hermano de este tema 14, que se llama La imagen de la bestia de Apocalipsis 13. Recuerden, el tema 14 es la bestia de Apocalipsis 13 y el tema 15 es la imagen de la bestia. Pues en este tema estudiaremos las características a la luz de la Biblia y veremos el cumplimiento de las profecías a la luz de la historia acerca de la segunda bestia que señala Apocalipsis 13 de versículo 11 en adelante. En realidad no hay dos bestias, en realidad es una sola bestia, lo único es que esta otra es una imagen de esa bestia genuina. Veremos cómo se aplica esta profecía por sus características a un poder, una potencia mundial que existe hoy. Es necesario recalcar inicialmente que esta imagen de la bestia de Apocalipsis 13 es una bestia que tiene dos cuernos como de cordero. Representa sin lugar a dudas a la nación que llevará a cabo el trabajo que en antaño ejercía la bestia genuina. Con su poder logrará hacer que la mayoría de personas en este planeta sean influenciadas, coaccionadas y sometidas a través de la coacción, pues como hemos dicho, por el poder de la bestia que la precede, y eso para lograr sus pretensiones, que por supuesto son contrarias a la voluntad de Dios. El tema es candente, ¿vieron? Tenemos un tema 16, que es el anticristo, su obra y su destino. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es su obra y su destino? Bueno, la misma línea de prueba que establece que Cristo es el Mesías prometido, inversamente aplicada establece que el personaje que en este estudio vamos a desenmascarar es la apostasía predicha. Es así como vemos
que en la vida de Cristo percibimos lo inverso de lo que el anticristo debe ser. Y en la profecía del anticristo se nos muestra lo inverso de lo que Cristo debe ser y fue. En tal sentido, le daremos todas las evidencias bíblicas e históricas que demostrarán fehacientemente quién es este anticristo que señala la Biblia. Ese es el tema 16. Tema 17 es ya por título Israel en su contexto. Bueno, considero que es de suma importancia explicar bien este tema porque se vienen tejiendo falsas expectativas con el Israel literal allá en el Medio Oriente. Lastimosamente el mundo protestante evangélico en su gran mayoría, no puedo decir que son todos, pero en su gran mayoría, no ha entendido bien este tema y caen en la teoría dispensacionalista para explicar los sucesos escatológicos, es decir, del fin, colocando a la nación literal de Israel como uno de los principales protagonistas de los sucesos que marcarán el clímax de la controversia de los siglos. Y esto se debe a la mala interpretación de lo que significa la palabra Israel en su real contexto. En tal sentido, es necesario entender bien este tema porque con ello el mundo judeo-cristiano sabrá dónde realmente estará situado en los acontecimientos que marcarán el fin de todo este conflicto. Ese es el 17. Y el tema 18 lleva por título Crisis de Identidad. Debe entender bien el tema anterior para poder entrar en este tema 18 que lleva por título Crisis de Identidad. Este tema es de extrema y vital importancia y eso se debe a la condición crítica y espiritual y por la crisis de identidad, como es el título de nuestro tema, por la que está atravesando el pueblo de Dios en los actuales momentos, con la reconstrucción del tercer templo judío allá en Israel, en Jerusalén. Y esto con el apoyo que le está brindando los Estados Unidos de Norteamérica y algunas otras potencias mundiales, y la iglesia evangélica en su gran mayoría, y la iglesia sionista, preferible, que está en los Estados Unidos, para continuar con el antiguo culto sacrificial. Y esto realmente tiene que ser detenido o el mundo entero tendrá que afrontar la peor crisis de su historia cuando se desencadenen las consecuencias que de ello se van a derivar. Así que este es un tema muy urgente que la gente conozca. Tenemos un tema 19, nuestro penúltimo tema, que lleva por título La Ley Dominical. Bueno, ¿cuándo será promulgada la ley dominical en los Estados Unidos? Cuando sea promulgada la ley dominical en los Estados Unidos, comenzará sorpresivamente en el mundo una serie de hechos lamentables que en este tema queremos mostrar, de acuerdo a la infalible luz profética que emana de la Sagrada Escritura. Acabará entonces la libertad religiosa para los observadores del sábado. Para los hijos de Dios, aquellos que son fieles a los mandatos de Dios, será una sorpresa abrumadora que estallará casi sin previo aviso, pues es el propósito de este personaje que la Biblia llama la bestia allá en Apocalipsis 13, quien tomará desprevenidos al pueblo fiel de Dios para que no se preparen debidamente para la tormenta que pronto se desatará sobre ellos. Esto es para los que no conozcan, estando aún en el pueblo de Dios, que desconocen realmente cuáles son las artimañas de este poder que llaman la bestia, que va a ejercer junto con la imagen de la bestia para que entre en pleno desarrollo esta apostasía de esta ley dominical y entonces pueda agarrar sorpresivamente al pueblo de Dios. Por eso es la responsabilidad de este ministerio el de preparar este tema, anunciando según lo manifiesta la Biblia, lo que ocurrirá muy pronto en el mundo y lo que ocurrirá con los fieles seguidores, hombres y mujeres que obedezcan celosamente la voluntad de Dios a través de sus mandamientos y en consecuencia saber cuál es la conducta que debe seguirse o que deben seguir los hijos de Dios ante las opresivas leyes dominicales que tendremos que enfrentar en breve. Este tema pues le permitirá con la ayuda de Dios abrir sus ojos a tiempo y lo ayudará a tomar la decisión
que debe adoptar cuanto antes, porque el tiempo está demasiado cerca y todo lo que no hagamos a tiempo será después motivo de amargos lamentos. Que el Señor nos ayude en esta hora terrible que se aproxima y que ya está casi encima de nosotros. Muy bien, y tenemos un tema número 20, que es nuestro último tema de esta serie, que lleva por título El último mensaje a la humanidad. Este tema constituye, pues, como así lo expresa su título, el último mensaje de amonestación y salvación a un mundo que perece, y deben ser proclamados a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje señala el evangelio eterno y anuncia que la hora del juicio del Señor ha llegado. Exhorta a toda la humanidad a temer a Dios como nuestro Creador, a darle honra, gloria y adorarle. De igual manera anuncia la caída de Babilonia, de esa Babilonia mística contemporánea, pues a través de los siglos se formaron sistemas religiosos contrarios a las Escrituras que condujeron a una gran confusión y apostasía que la Biblia llama Babilonia. Y por último nos señala el tema, por supuesto, las consecuencias de aceptar todo falso sistema religioso, pues por ello la Escritura contiene la más terrible amenaza que haya dirigido Dios a los seres humanos, y usted tiene que conocerlo, ¿sabe? Porque esto está en pleno desarrollo. Así es que hasta aquí, pues, serían los 20 temas. Con todo ello, pues, no quedando otra cosa que decir, termino pues este tema introductorio poniendo al alcance de todos ustedes esta modesta serie de audioconferencias que les permitirá conocer los pasos a seguir para alcanzar la paz interior, la seguridad de la salvación y una plena transformación en Cristo Jesús, nuestro Señor, único Dios y verdadero y Salvador. Crecer en el conocimiento de Dios es un mandamiento dado a los creyentes, y por tanto oramos y confiamos en que sus enseñanzas contribuirán en gran medida al logro de este vital precepto, de tal manera que enriquezca, consuele y afirme la fe dada una vez a los hombres de Dios. Es mi oración que esta serie implique para todos un verdadero bálsamo de esperanza. Es el sincero deseo de su servidor. Termino con el siguiente texto bíblico. La Biblia nos señala, nos ordena lo siguiente. Abro comillas. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Cierro comillas. Jeremías capítulo 44, versículo 23. Y el libro de Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cierro comillas. Muy bien. Para cualquier contacto con nuestro ministerio pueden localizarnos a través del correo electrónico que les suministrará nuestra presentadora al cierre de este programa y de cada uno de nuestros temas que vamos a ir abordando a lo largo y ancho de que se puedan consumar los 20 temas. Es nuestro mayor deseo que el Altísimo Dios eterno pueda bendecirlo y guiarle hasta el final de sus días. Y recuerde que es una serie, no pierda la correlatividad de la misma, porque cada tema le permitirá comprender los temas siguientes. Así que queda de ustedes atentamente su servidor José Barito. Es nuestra oración que Dios, a través de esta humilde contribución que ha permitido que pongamos hoy a su entera disposición, pueda ayudarle a tomar la decisión que marcará definitivamente su destino eterno y el de sus seres queridos.